Si alguna vez usted ha sido cuestionado por este micrófono con la expresión es que ahora solo vive para él, ahora solo vive para ella, solo ve por los ojos de esa muchacha. No sé si alguna vez a usted le dijeron eso. Usted solo ve por los ojos de ese muchacho. O de pronto le han cuestionado por el tema del trabajo. Es que usted solo vive para trabajar, es entregado al trabajo, es una cosa enfermiza, siempre está trabajando, es lo más importante en su vida. Es más, creo que es lo único que a usted le importa, el trabajo. O tal vez ha sido cuestionado por algún hobby. Este muchacho es muy entregado al fútbol, solo ve por los ojos del fútbol, es lo único que le importa. Y así podríamos seguir dando ejemplos toda la mañana. Pero ese cuestionamiento tiene una particularidad especial y es que claramente se lanza en una connotación negativa, señalando que una persona está haciendo algo que es muy malo para su vida. Pero lo que se está cuestionando es que esa persona tiene un gran compromiso, responsabilidad, prioridad, diligencia, eficiencia y una entrega total a una área específica en su vida. O sea, es tan comprometido que ya es excesivo y por lo tanto pues todos los excesos son malos. Y es ahí donde viene la frase: solo ve por los ojos de ese muchacho, solo ve por los ojos del fútbol, diría alguien, o solo ve por los ojos del estudio. Al parecer en todas las áreas de la vida usted puede comprometerse, usted puede entregarse, pero hay un límite que no puede traspasar porque llega un momento donde su compromiso es malo, donde su entrega ya es perjudicial. Es tan entregado que ya rompió los límites. La cuestión, justamente en el texto que vamos a estudiar esta mañana, justamente va en contravía de esa reflexión que algunos hacen. Es una invitación del apóstol Pablo a que tengamos una entrega sin límite, a que tengamos una entrega excesiva, lo que alguien podría llamar una entrega enfermiza, una entrega esclavizante. Pablo, en el texto que estudiaremos hoy, anima, en este caso, entrégate con todo tu ser. Preséntate con tal entrega al Señor. Es más, que no vivas para nada más, solo para Él. Que solo veas por los ojos del Señor. Y así se titula la reflexión del día de hoy. Solo ve por sus ojos. Solo ve por sus ojos. Hoy retomamos el estudio de Romanos. ¿Me estaban extrañando? Hombre Dorian. Hoy retomamos el estudio de Romanos, la serie que comenzamos el 27 de abril del año pasado, que domingo tras domingo estuvimos explorando los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, exactamente hasta el 2 de noviembre. Fue un recorrido muy interesante que espero que haya sido muy edificante. Y hoy damos continuidad a los últimos 5 capítulos del libro de Romanos. Los primeros 11 capítulos es una presentación de Pablo muy doctrinal, muy del Evangelio, y ya los últimos 5 capítulos que comienzan a partir de hoy son más prácticos. Es cómo se ve esa doctrina, cómo se ve ese Evangelio en la vida práctica del discípulo. Pero antes de acercarnos al texto, quisiera que oráramos esta mañana, recordando justamente que vamos a acercarnos al consejo de la palabra, y esto es muy relevante para nuestra vida. Realmente sería trágico que después de acercarme al tesoro de la palabra no quede nada en mi vida, que la palabra pase de largo, y eso es una potestad que ni usted tiene como escucha
ni yo tengo como predicador. Es una potestad que solamente tiene el Espíritu Santo de anclar su palabra a nuestro ser. Por eso la invitación es a que oremos antes de acercarnos al texto. Señor, una vez más te damos gracias por este hermoso privilegio que tenemos esta mañana de sentarnos en este contexto de iglesia junto a mis hermanos frente a tu palabra y permitir, Señor, que tú nos instruyas a través de ella. Te pido justamente que eso sea lo que suceda esta mañana, que tu palabra pura no sean palabras de este predicador las que se escuchen esta mañana, sino tu palabra directa que da vida a nuestro espíritu, que con tu poder, Señor, generes grandes o pequeños cambios de dirección, pero que después de exponer tu palabra, Señor, después de exponernos a ella, no sigamos en la misma dirección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, abran sus Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice así el apóstol Pablo. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Este texto comienza con un por tanto. Por tanto. Lo que indica claramente que lo que está escribiendo en ese momento está conectado o es el resultado de lo que dijo anteriormente. Y teólogos respetados que han estudiado el libro de Romanos por años coinciden que este texto es una bisagra que abre la carta de los Romanos en dos, que hace referencia que a lo que se va a decir a continuación está conectado con los 11 capítulos que estudiamos anteriormente. No solamente con el contexto inmediato anterior, sino que es un por tanto. Después de haberles dicho todo lo que ya les dije en la carta, después de estos 11 capítulos, por tanto, ahora esto. Y hagamos memoria entonces, rápidamente, ¿qué fue lo que habló Pablo en los primeros 11 capítulos? Durante estos 11 capítulos de la carta a los Romanos, Pablo ha expuesto el Evangelio con una profunda incomodidad para nosotros, que al mismo tiempo nos libera, porque nos has llevado a una conclusión que nadie se espera, que nadie quisiera escuchar. Por nosotros mismos estamos demasiado lejos de Dios. No un poco lejos, no desorientados, no desubicados, estamos lejos, realmente lejos, sin la posibilidad real de acercarnos a Dios por nuestros propios medios. Pablo nos puso un espejo delante de nosotros y en ese espejo vimos algo que no queríamos ver: nuestra maldad. Nos hizo conscientes que nuestro pecado no solo nos distancia del Señor, sino que nos expone a un justo juicio. Podemos ser buena gente, podemos ser disciplinados, podemos ser buenos ciudadanos, buenos empleados, pero no lo suficientemente buenos para agradar a Dios, y sí lo suficientemente pecadores para ser condenados. Pero entonces Dios hace algo inesperado. Cuando nosotros no podíamos acercarnos a Él, Él se acerca a nosotros. Es Jesús tomando la iniciativa. Cristo entonces vivió la vida que nosotros no logramos vivir y cargó en la cruz con la culpa que nos correspondía a nosotros. La justicia de Dios entonces no fue ignorada, sino que fue satisfecha en Cristo Jesús. Y lo hizo sin que lo mereciéramos, sin que pudiéramos ofrecer nada
a cambio. Fue un acto costoso. De hecho, fue un amor que sangró. Un amor que sangró. Ahora, todo aquel a quien Dios le concede confiar en Cristo no es rechazado, sino aceptado. No es condenado, sino perdonado. No es esclavo del pecado, sino libre para vivir una vida nueva. Dios nos adopta, nos da su espíritu, nos promete una gloria futura y nos asegura que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Eso es lo que Dios ha hecho. Y como lo hemos escuchado muchas veces, tal vez nuestro cerebro nos juega una mala pasada y nos susurra: eso ya me lo sé. Eso ya me lo sé. Pero lo que Pablo ha relatado en estos 11 capítulos de su carta no es información religiosa repetida sin sentido. Es el acontecimiento más trascendental en la historia de la humanidad. Es la irrupción del amor soberano de Dios en un mundo que no lo buscaba. Es una adopción de personas que no éramos adoptables. Es hermosísimo cuando eres consciente que Dios, perdóneme la expresión, se la ha jugado por ti, que te ha otorgado su amor, que te ha bendecido con su perdón, te ha dado acceso directo a su habitación. Mientras en la empresa te hacen a un lado porque no cumples con los estándares, Dios da la vida por ti. Mientras la persona que amas te ignora, te recrimina o te abandona, Dios da la vida por ti. Mientras tus compañeros te critican y no te quieren en su equipo porque no eres lo suficientemente habilidoso, esto le ayudaría mucho a mi hijo, Dios da la vida por ti y quiere tenerte cerca. Dios te asegura un amor que no termina. Aún mientras alguien que prometió amor por siempre deja de amarte, o incluso cuando la muerte no le permite amarte más, Dios te asegura un amor que no termina. Ese es el evangelio. Es Dios entregándose por pecadores que no podían acercarse a Él. Es una síntesis de 6 meses de predicación. Éramos pecadores sin esperanza, pero Dios en Cristo nos justificó por gracia y nos hizo suyos para su gloria. Y es aquí donde aparece el por tanto. Por tanto, después de explicar durante 11 capítulos la profundidad de ese amor, un amor que es justo, costoso, inmerecido, soberano, Pablo mira a la iglesia y les dice: les ruego, hermanos, les ruego. ¿Y por qué les ruega? Por las misericordias de Dios, por ese amor que no fue pequeño, ni sentimental, ni pasajero, por esa misericordia de dimensiones cósmicas, por esa gracia escandalosa, por ese acto que cambió la historia y que cambió tu vida. Les ruego, hermanos, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Es decir, si Dios se entregó así por ti, ¿cómo no entregarte tú a Él? Aquí el lenguaje se intensifica. No habla de emociones, no habla de momentos espirituales, habla de presentar el cuerpo. Habla de sacrificio, de algo vivo, santo y agradable. Pablo está hablando de una vida rendida al Señor. Cuando los lectores de la carta leen el ruego de Pablo
a presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, fácilmente entienden las dimensiones de lo que Pablo está pidiendo. No lo reciben como una metáfora ligera. Para ellos la palabra sacrificio tiene un peso real, incluso olfativo. Saben a lo que huele el sacrificio. En el mundo judío, sacrificio indudablemente significaba altar, sangre, muerte, entrega irreversible. No era un símbolo ni romántico, era algo que moría en el altar. Era algo que era consumido por el fuego en el altar. Algo que queda totalmente dedicado al Señor. Entonces Pablo usa la palabra y el lector piensa en un altar. Pero Pablo acompaña el sacrificio con una palabra que llama la atención. Sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Y ahí está el choque. En el antiguo pacto, el sacrificio, como bien lo dijimos hace un momento, significa morir. Pero ahora Pablo está invitando al creyente no a que muera físicamente en el altar, sino a que viva constantemente ofrecido al Señor. Y eso implica claramente dos dimensiones que los oyentes entendían intuitivamente. Pablo está hablando de totalidad. El sacrificio nunca se ofrecía por partes. No es, te doy el 30% de esta oveja, te doy el 30% de este animal. No, era total. Y segundo, pertenencia. El sacrificio dejaba de pertenecer al oferente y pasaba a pertenecer al Señor. Y cuando Pablo dice sacrificio vivo, inmediatamente agrega también santo. Vivo y santo. Es decir, no cualquier entrega me sirve. Santo significa apartado, reservado exclusivamente para Dios. El sacrificio en el altar no era algo común, sino era algo especial. Era de lo mejor que se tenía para ofrecer al Señor. No era en cualquier estado. De hecho, era separado de su uso ordinario, separado de los demás animales, porque ese es el que voy a ofrecer al Señor. Ya no es mío, ahora es del Señor. Y así también justamente nuestra vida. Es un ruego de Pablo a vivir distinto. Es una vida que ha sido apartada del patrón del mundo para pertenecer exclusivamente al Señor. Es una invitación a solo ver por los ojos del Señor. Es la invitación a solo ver por los ojos del Señor. Por eso, presentar el cuerpo no significa solo evitar pecados, evitar mentiritas. Significa poner la vida entera. Decisiones, tiempo, deseos, sexualidad, dinero, ambiciones, reputación, todo sobre el altar de Dios. Entonces, cuando los lectores escuchan este ruego, entienden que Pablo no está pidiendo un poquito más de compromiso, un poquito más de devoción. Pablo está pidiendo todo, absolutamente todo. Está pidiendo una reorientación total de la existencia. No está diciendo añadan a Dios a su agenda. Está diciendo coloquen su vida entera en el altar. Es vivir solo para Él. Levantarse cada mañana y orar. Señor, hoy quiero que mi vida te honre. Hoy quiero que mi cuerpo te alabe. Hoy quiero que la totalidad de mi ser te dé la gloria. Que mi cuerpo, que mi mente, que mis palabras, mis emociones, mis decisiones sean una entrega constante a ti. Señor, que lo que digan mis labios te honre. Que lo que hagan mis manos hoy refleje tu carácter.
que hacia donde caminen mis pies sea coherente con tu voluntad, que lo que miren mis ojos esté alineado con tu santidad, que mis pensamientos, Señor, de hoy no giren alrededor de mi ego, sino alrededor de tu gloria. Señor, hoy que mi totalidad, la totalidad de mi ser, te adore. Y es entender que la adoración no es un momento, sino una postura diaria en el altar. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Eso es un sacrificio vivo. No es un sacrificio sangriento como el de Cristo, porque el sacrificio ya fue ofrecido una vez y para siempre. Pero sí es un sacrificio. Y todo sacrificio es incómodo. Implica renuncia, implica decir no a deseos que podrían ser legítimos, pero que no necesariamente glorifican al Señor. Implica morir al yo y vivir para Él. Y al final del día, cuando vuelves en ese estado de intimidad con el Señor y reconoces que fallaste aquí, que pecaste allá, que no diste en el blanco, vuelves a decir, Señor, este es mi cuerpo, no es perfecto, pero es tuyo. Y lo puse en el altar otra vez. Y Pablo añade una palabra más: aceptable a Dios. Y nos recuerda que no todos los sacrificios eran aceptados en el Antiguo Testamento. Había sacrificios rechazados, había ofrendas impuras. No todo lo que se colocaba en el altar era agradable al Señor. La pregunta aquí es entonces, bueno, ¿y qué hago yo para que el sacrificio sea aceptable? Porque por más que me esfuerce, siempre me voy a presentar manchado ante el altar. Por más que me esfuerce, pues no voy a dar en el blanco. Lo que hace aceptable tu sacrificio no es que llegues limpio al altar, porque justamente ese es el problema que resolvió Jesús en la cruz. Es que llegues cubierto por la justicia de Cristo. Ese es el sacrificio aceptable, lo que se ofrece sobre la base del sacrificio de Cristo. Podrías sacrificar mucho aquí en la iglesia sirviendo mientras buscas aplausos. Podrías esforzarte muchísimo y estar alimentando tu ego. Podrías renunciar a cosas visibles, pero con la intención de honrarte a ti mismo. Eso no es un sacrificio aceptable. El único sacrificio aceptable es el que se ofrece sobre la base del sacrificio perfecto de Cristo, y es únicamente para la gloria de Dios. Nuestra entrega no busca ganar aceptación, todo lo contrario, fluye de la aceptación que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Por eso cuando al final del día dices, Señor, fallé aquí, pequé allá, no di en el blanco en esto, no estás tratando de ofrecer un sacrificio para que Dios te reciba. Te estás ofreciendo porque ya te recibió. Y eso es lo que lo hace aceptable. No se trata entonces de perfección impecable, sino de entrega perseverante. Una vez más, Señor, a pesar de mis errores de ayer, que digo errores a pesar de mi maldad manifiesta ayer, una vez más, Señor, hoy me voy a disponer para morir en tu altar. Y cuando una persona comienza a vivir así, que es entregada, que su compromiso es visible y coherente, una persona que solo ve por los ojos del Señor, la sociedad le tiene una etiqueta rápida: religioso. No siempre
se usa la expresión religioso para hablar de alguien cerrado, fanático o ignorante. Muchas veces la etiqueta religioso es simplemente una forma de decir con elegancia que alguien es exagerado en su amor por el Señor, que alguien es intenso en su pasión por Cristo, o que incluso es irracional. No siempre esa palabra describe a alguien cerrado. Si alguien se entrega por completo a su relación sentimental, pues parece que ya no vive sino para esa persona, entonces empiezan las críticas, está obsesionado, no seas exagerado. Y de la misma manera sucede cuando alguien vive entregado al Señor, cuando sus decisiones, su tiempo, sus prioridades comienzan a alinearse visiblemente con Cristo, entonces llegan miradas, comentarios, etiquetas, religioso. Pero Pablo aquí está diciendo algo profundamente contracultural, contrario a lo que esta cultura establece. Pablo llama a esta entrega total culto racional. A esta entrega total que alguien llamaría religiosidad, Pablo la llama culto racional. Es decir, dentro del marco del Evangelio, después de haber entendido la cruz, la justificación, la adopción, la gloria futura, vivir completamente para Él no es fanatismo, es coherencia. Es coherencia. No es irracional. De hecho, es lo más sensato que alguien redimido puede hacer. Irracional sería otra cosa. Irracional sería haber entendido que Cristo murió por ti y seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Irracional sería cantar con lágrimas el domingo y vivir centrado en uno mismo el lunes. Irracional sería levantar las manos aquí y vivir con otra agenda allá. Eso sí es irracional. Eso sí es incoherente. Pablo no está llamando a una emoción intensa, está llamando a una respuesta lógica. Si Dios se entregó así por ti, lo más coherente es que tú te entregues así a Él. Así que dicho esto, no intentes entregarte menos para que no te llamen religioso. No disimules tu devoción para parecer equilibrado. La invitación de Pablo es: desbórdate. Entrégate por completo al Señor. Entrégate 100% al Señor. Lo más racional que alguien puede hacer, que alguien que ha sido alcanzado por la gracia, es vivir completamente para el Señor. La tibieza no es prudencia, es irracionalidad. La tibieza del discípulo no es prudencia, es irracionalidad. Algunas veces el problema no es que no amemos al Señor lo suficiente, sino que todavía pensamos demasiado como el mundo. Y mientras la mente no sea renovada, la entrega será parcial. Por eso Pablo continúa diciendo: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Y esto no es una advertencia nueva para el pueblo de Dios. Desde los inicios el pueblo de Dios ha escuchado lo mismo. No vivan como los filisteos, no imiten a los amorreos, no regresen a Egipto, no adopten las prácticas de las naciones. Y ahora Pablo les dice a los romanos: no se adapten a este mundo. La presión de la cultura no es nueva, sino que cambia de vestuario generación tras generación. Y hoy el mensaje cultural es muy claro y directo. Vive centrado en ti.
Lo más importante eres tú. Si quieres hacerlo, hazlo. Si te incomoda, no te sometas, no te limites, cree en ti. No sé si vieron el show de medio tiempo del Super Bowl. No deberían verlo, ¿cierto? Porque ustedes son personas muy consagradas al Señor. Pero yo sí lo vi, y lo vi como 3 veces. Lo vi como 3 veces. De hecho, me gusta ver ese tipo de manifestaciones culturales porque marcan un pulso de hacia dónde va la cultura. Y la idea exegética de Bad Bunny, la idea exegética de la predicación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl fue la siguiente. Dijo textualmente: mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Y si estoy hoy aquí en el Super Bowl es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías creer en ti. Vales más de lo que piensas. Créeme. Y frente a esto, millones de personas en el mundo dijeron amén. ¿Fue un evento musical? Una predicación, con un mensaje claro y directo. Iglesia, ¿qué pasa cuando una persona nunca deja de creer en sí mismo? Simplemente nunca hay espacio para creer en Cristo. Porque el Evangelio justamente comienza con lo opuesto. No puedes salvarte, no puedes justificarte, no puedes sostenerte solo. La cultura dice confía en ti. El Evangelio dice muere a ti. Y de esa filosofía estamos permeados, bombardeados, saturados. Y si yo no quiero, ¿por qué tengo que hacerlo? Y si yo quiero, ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces ocurre algo al interior de la iglesia, inclusive sutil, pero devastador. La palabra deja de ser autoridad y se convierte en sugerencia. Y eso es adaptarse a este mundo. Y estoy hablando de esposos y de esposas que asumen el rol que quieren dentro del matrimonio y no el que la Biblia les exige. Eso es adaptarse a este mundo. Matrimonios que no se diferencian en nada de un matrimonio no cristiano, porque ninguno de los dos está sometido a la palabra. Padres que no asumen el rol que la Biblia les demanda como padres y no instruyen a los niños en el camino del Señor, sino que crían a sus hijos con premisas: Él tendrá que elegir cuando sea grande. Eso es adaptarse a este mundo. Empresarios que construyen sus empresas no sobre la autoridad de la Biblia, sino sobre la conveniencia de la rentabilidad. Eso es adaptarse a este mundo. Hombres y mujeres con vidas sexuales secretas totalmente alejadas de la autoridad de la palabra, fundamentadas en el hedonismo que esta cultura predica, porque tú eres lo más importante. Eso es adaptarse a este mundo. Y antes que alguien sienta que esto es un regaño legalista, recuerde cómo comenzó este llamado. Si no haces esto, Dios te rechaza. Si no comienza, Pablo está diciendo, porque Dios ya tuvo misericordia de ti. No sigas viviendo como si no la hubiera tenido. Pablo comienza, por las misericordias de Dios te ruego. No empieza diciendo, compórtate mejor. Por las misericordias de Dios te ruego. El clamor de Pablo a la iglesia, te ruego, no te adaptes a este mundo. Por la misericordia de Dios. Si estas palabras te incomodan,
Está bien, esa es la intención. Pero no son para condenarnos, son para despertarnos. Porque la condenación ya fue cargada por Cristo. Ahora lo que queda es nuestra transformación. Y no estoy hablando desde un pedestal. Y yo estoy ahí metido en todas esas exhortaciones. Todos somos tentados por este molde. Todos sentimos presión. Todos tenemos áreas donde todavía pensamos demasiado como el mundo. Y aquí es donde Pablo no se queda con la advertencia negativa. No dice simplemente dejen de hacerlo. No dice esfuércense más. Dice algo mucho más profundo. Sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Es decir, el problema no es aquí solo conducta. Es cosmovisión. No es solo lo que haces, es cómo piensas. Porque si la cultura logra moldear tu manera de pensar, inevitablemente logrará moldear tu manera de vivir. Pero si el Evangelio renueva tu mente, entonces tu vida comenzará a reflejar esa nueva realidad. Por eso Pablo no llama primero a cambiar hábitos, sino a experimentar una metamorfosis interior. No es maquillaje espiritual, no son ajustes superficiales, es una transformación profunda. Pablo no está hablando de una transformación fruto del pensamiento positivo, no está hablando de automotivación, no está poniendo técnicas de reprogramación mental o reprogramación emocional. La palabra que usa en el original griego denota una renovación profunda. No se ajusten a este mundo desde una reestructuración y transformación muy profunda. No es simplemente, hey, piensen diferente. No es simplemente pensar distinto. Es que el Evangelio completo, la manera en que interpretas la realidad, es cambiar los lentes a través de los cuales ves la vida. Es ver solo por los ojos del Señor. Es ver solo por los ojos del Señor. En el pensamiento, como se habla de pensamiento en la Biblia, la mente no solamente es intelecto, es tu cosmovisión, es tu sistema de valores, son tus criterios de evaluación, tus juicios morales. Es el lente con el que ves la vida. Por eso Pablo advierte, si ese lente no es renovado por el Evangelio, inevitablemente vivirás como el mundo, aunque digas que eres cristiano. Ahora, esta renovación no es automática, tampoco es autónoma. La renovación, la transformación es obra del Espíritu Santo mediante la palabra. Si no te expones a la palabra, tu mente difícilmente será renovada. Y si tu mente no es renovada, tu vida difícilmente será transformada. El Espíritu Santo usa la verdad de la palabra para desechar las mentiras que has creído. Y entre más te expones a su palabra con humildad, sinceridad y fe, más se debilita el molde del mundo interior en ti. Entre más te alejes de la palabra, más naturalmente te adaptarás a este siglo. No porque quieras rebelarte, sino porque alguien siempre está moldeando tu mente. O la cultura te disipula, o la escritura te disipula. Y la cultura ya está hablando mucho. ¿Estás permitiendo que la escritura te hable mucho? La mente se renueva cuando la verdad reemplaza esas mentiras que has absorbido. La cultura dice, tu felicidad es el fin supremo. La escritura dice, la gloria de Dios es el fin supremo. La cultura dice, sigue tu corazón. La escritura dice, engañoso
es el corazón. La cultura dice, eres suficiente. Cree en ti. El Evangelio dice, Cristo es suficiente. Renovar la mente es permitir que estas verdades reordenen tu sistema interno. Porque si crees que el éxito define tu valor, vivirás para eso. Si crees que tu identidad depende de la aprobación de los demás, vivirás para eso. Si crees que una vida exitosa es aquella vida llena de placeres, vivirás para eso. Pero si realmente crees que ya eres aceptado en Cristo, vivirás distinto. Por eso Pablo no dice aquí, mejoren su conducta, sino renueven su mente. Y una mente renovada, esta mente empieza a discernir con claridad. Esto honra a Dios, esto no. Esto parece legítimo culturalmente, pero no es coherente con el Evangelio. Y entonces ocurre algo hermoso. La voluntad de Dios comienza a verse como lo que realmente es. Buena, aceptable y perfecta. No opresiva, no limitante, no diseñada para frustrarte. Es buena porque previene del Padre, que ya demostró su amor en la cruz. Es agradable porque corresponde a tu nueva identidad en Cristo. Y es perfecta porque no necesita ser corregida por la cultura ni mejorada por tu criterio. Cuando la mente es renovada, la voluntad de Dios deja de ser una amenaza y se convierte en un deleite. Aunque a veces duele, podemos verla como buena. Solo si te entregas completamente al Señor. Una persona que solo ve por los ojos del Señor puede comprobar que cualquier situación que atraviese es buena, es aceptable y es perfecta. Después de tanta misericordia, después del sacrificio absoluto de Jesús en nuestro lugar, después de haber sido aceptados, justificados y adoptados, solo hay una respuesta coherente: una vida ofrecida completamente. No una vida adaptada a este molde del mundo, sino transformada por la verdad. No una existencia centrada en el yo, sino renovada por el Evangelio. La cultura insiste en decir que creas en ti, que te afirmes, que te pongas en el centro, que luches por tus sueños, que luches por tu comodidad, por tus intereses, por tus deseos. Pero el Evangelio te llama a algo más profundo: creer en Cristo, rendirte a Él y entregarse completamente al Señor. Y comprobarás que la voluntad de Dios, aunque no es la que tú quieres, aunque no es la que te guste, aunque no es la que anhelas y no es la que en este momento crees que te hace bien, comprobarás que es buena, que es agradable, que es perfecta. Recuerda que para un creyente la tibieza no es prudencia, es irracionalidad. Hermanos, cuidado. Cuidado cuando decimos sí. La palabra dice pero. Sí, la Biblia dice pero yo. Cuidado, porque con toda seguridad estás escuchando la cultura de este mundo que te está discipulando. Si ya fuiste aceptado en Cristo, entonces vive de manera que refleje justamente esa aceptación. Ponete más a la voluntad de Dios, porque
Es buena, no la resistas porque es agradable. No intentes mejorarla con tu criterio porque es perfecta. Hoy no necesitamos una emoción ni una experiencia extraordinaria. Necesitamos una decisión clara y sencilla. Volver a poner tu vida en el altar. Y vivir de tal manera que la gente diga: ese solo ve por los ojos del Señor. No pierda el tiempo con cambiarle de opinión, porque ese solo ve por los ojos del Señor. Es un testarudo con la palabra. Es centrado en la palabra y no más. Solo ve por los ojos del Señor. Recuerda que la gracia recibida exige una vida transformada. Quisiera que cierre sus ojos, incline su rostro. Quisiera pedirte que allí en silencio puedas meditar en esta palabra. Puedas preguntarle al Señor: Padre, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Porque en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, orquestaste de que esta palabra llegara a mis oídos hoy. Reflexiona allí de manera individual con el Señor. Responde en oración. Habla con el Señor de manera individual. Responde a la palabra con tus propias palabras. Responde a la palabra con honestidad. Señor, te pedimos que esta palabra tenga los efectos santos en nuestra vida, Señor. Tenga esos efectos propios del poder de tu Espíritu, que realmente entra, modifica, transforma, ordena. Tu palabra, Señor, esta mañana va a llevarnos a tener una fe un poco más racional, a tener una entrega un poco más coherente, a modificar un poco la manera como vivimos, a redirigir nuestros pasos, a reorientar nuestras prioridades, a resignificar nuestra vida, incluso si es necesario hacer una reingeniería completa de vida, para comprender de lo más racional, después de haber sido impactados por el poder del Evangelio, después de haber sido impactados por el poder de la gracia, después de haber recibido esa adopción inmerecida, es entregarnos completamente a ti, es vivir enteramente para ti, es cada día entregar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo en adoración a ti. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe día a día a que nuestras palabras, lo que hacen nuestras manos, hacia donde caminan nuestros pies, lo que piensa nuestro cerebro, Señor, todo en su totalidad te dé la gloria a ti. Que nada de este cuerpo se dirija hacia nuestro propio bienestar, que
Que nada de este cuerpo esté orientado hacia nuestro propio deleite. Que nada de este cuerpo esté orientado hacia adorarnos a nosotros mismos, sino que todo nuestro ser te adore a ti, Señor. Que todo nuestro ser se rinda a ti. Y eso es bueno. Eso es agradable. Y eso es perfecto. Señor, guíanos a vivir en esa voluntad buena, agradable y perfecta. Y no en esa voluntad mala, desagradable e imperfecta que nosotros podemos construir. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Padre, de tanta filosofía que quiere gobernar nuestra mente. Danos discernimiento para poder ver y entender que lo que estamos creyendo no es bíblico, sino que es parte de las artimañas de este mundo, de las cuales no me debo adaptar. Permítenos, Señor, discernir con claridad que lo que estoy decidiendo no es lo que tu palabra indica. Y guárdame de la tragedia de ir en contra de tu palabra. Guárdame, Señor, de la testarudez de seguir caminando en un consejo aparentemente tan sabio, pero tan satánico al mismo tiempo. De lo que yo debo hacer es creer en mí. Guárdame, Señor, toda filosofía que se levanta incluso en las profundidades de la teología, que alimenta mi ego, que alimenta mi orgullo. Y llévame a que tu palabra me humille cada día, Señor. Que tu palabra, Señor, me instruya cada día. A que tu palabra me permita disfrutar del gozo de tu perfecta voluntad. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos.